Hola, eh, el propósito de este programa es darle continuación a uno que se hizo hace algún tiempo sobre el uso de las cadenas de bloques o blockchains en el mundo de la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra. Habíamos visto en aquel entonces que parecería que fuera una buena idea hacer uso de la tecnología asociada al blockchain e incluso vimos algunos esquemas, algunas ideas plasmadas ahí. Hoy la idea es profundizar un poquito. Tenemos una necesidad por entender un poco los antecedentes del blockchain. Hay que entender que el blockchain, mm, ya vamos por la versión 3, si no tengo mal entendido, asociado a la web 3.0. En realidad no fue no fue producto, digamos, de la nada, ¿no? Hay antecedentes históricos y avances técnicos, científicos en el mundo de la informática que permitió que el blockchain pudiera definirse a través de Nakamoto, aquel artículo publicado por Nakamoto en el año 2009, 2008-2009, si no recuerdo mal. Y, por, por cierto, personaje que no se sabe si es una persona, un grupo de personas, lo cual de por sí mismo podría producir mucha desconfianza en que por qué fue así, ¿no? La verdad es que eh, ahorita vamos a ver algunas características del blockchain que pueden reforzar un poco esa idea que puede producir desconfianza en lugar de confianza. Cuando la intención, al menos, de los implementadores originales del Bitcoin, que fue la primera implementación práctica del uso del blockchain 1.0, como se definió en aquel artículo, eh, era básicamente para la creación de una moneda y asegurar las transacciones. Era un modelo, pues, financiero. No tenía otra utilidad aparentemente en aquel entonces. En la primera definición tampoco venía definido formalmente los aspectos que tenían que ver con lo que luego se llamaron los DApps o las aplicaciones distribuidas, que se definen más formalmente en la versión 2 y en la versión 3 ya tiene, digamos, su nivel máximo de madurez. Y vamos a ver algunos conceptos. Primero hay que entender que las cadenas de bloques pueden ser sumamente útiles para muchas cosas. Y que a pesar de que nació para generar, bueno, su primera expresión material fue el Bitcoin, en mi opinión, su utilidad va más allá de esa primera visión, que yo creo que no era altruista. Yo creo que al final del día no se definió el Bitcoin, perdón, el blockchain, y después se creó el Bitcoin como un programa de democratización y de asegurar la libertad de las transacciones de valores, asegurar que el Estado no tuviera injerencia dentro de lo, dentro del control de lo patrimonial de las personas, ¿no? No, yo creo que realmente fue un ejercicio intelectual que tenía más que ver con sembrar una idea y materializarla para probar una tecnología, y probó que era viable, pero a su vez también probó, curiosamente, que su máximo histórico, digamos, fue más o menos alrededor de 7 años después de su surgimiento. Es decir, en el 2016-17, con la definición del blockchain 3.0, básicamente
Lo que ha habido de aquel entonces para acá es más un asunto de aplicación práctica que de desarrollo teórico, técnico o definición de nuevos estándares. Y eso es muy interesante porque digamos que blockchain formalmente está estancado. Ya lleva 9 años estancado, más o menos. El otro aspecto importante es entender que la principal característica con la que se vendió la idea del blockchain fue la seguridad, a través del esquema de la encriptación, el uso de las claves públicas, la generación de la clave, de la generación de la clave pública a partir de la clave privada, la garantía de que el emisor y el receptor fueran los únicos que pudieran tener conocimiento pleno de la transacción y que lo que quedaba escrito en los eslabones o tokens, perdón, en los eslabones de la cadena, este, estaban garantizados sobre piedra. Y algunos aspectos sí son ciertos, es decir, el nivel de seguridad que provee el blockchain frente a otras soluciones más tradicionales es indiscutiblemente superior. Ahora, ¿en qué medida es superior? Bueno, en la medida en que se desarrolla la tecnología, la criptología, por ejemplo, la ciencia que tiene que ver con la codificación y seguridad tiene un desarrollo importante y sobre todo ha tenido un desarrollo importante en los últimos 10 años. No, no en el marco teórico, pero sí en el desarrollo práctico, técnico, porque no solamente su longitud general de las llaves han crecido, sino también la capacidad de cómputo disponible para poder asegurar que ese nivel de encriptación se pueda ejecutar en tiempos cada vez menores, también es mayor ahorita que antes. Y por el otro lado, su uso es más generalizado. Es decir, hace 10 años todavía había un porcentaje importante de los sitios web que hacían transacciones sobre protocolo HTTP sin eh, ninguna seguridad. Es decir, no era, era HTTP puro, no HTTPS, o sea, sin SSL como socket de seguridad para garantizar el cifrado de los datos. Y por el otro lado, hay más conciencia. Entonces, las aplicaciones, los mecanismos de autenticación han mejorado. También es importante mencionar que han mejorado también eh, algunas políticas de los fabricantes comerciales o incluso los prestadores de servicios, es decir, bancos, comercio electrónico. Eh, ha ido mejorando, ha sido constante. Inclusive plataformas de mensajería como WhatsApp, que han sido famosos y siguen siendo famosos por el robo de identidad. Bueno, en cada versión, cada actualización, lo que están es procurando que el nivel de seguridad para los usuarios y, digamos, la privacidad de los mensajes sea mayor, ¿no? Y lo mismo ocurre para Telegram, y Signal y cualquier otro. Este, es una tendencia. Y es una tendencia porque los usuarios así lo requieren, aunque no significa que sean vulnerables. Y precisamente blockchain tiene algunos aspectos vulnerables o vulnerabilidades, por definición, de origen. Y uno de los más importantes es el factor 51%, la paradoja del 51%, el problema del 51%, ¿no? Porque al final del día su funcionamiento depende de que se hayan establecido un consenso entre todos los nodos de una red. Y ahí hay que entender un aspecto. En general, blockchain se define como un sistema distribuido donde todos los nodos participantes son garantes en cierta medida, de que lo que se almacena en los eslabones de una cadena de bloques eh, corresponde con la voluntad de las partes.
Y la otra cosa es, una vez que una cadena es alterada, un eslabón es añadido, teóricamente no hay, la transacción o la operación es irreversible. Y digo teóricamente porque todos sabemos que lo que se hace se puede deshacer. También es posible. No nos hagamos la ilusión de que eso va a estar a prueba de hackers forever. ¿No? Eso no va a ocurrir. Eso ya debe haber habido casos, eh, con toda seguridad. Pero es difícil, es extremadamente difícil, requiere de una capacidad tal y conocimientos que difícilmente una persona podría hacer. Es más bien, yo me imagino que más bien deben ser organizaciones que se dedican a hacer esos tipos de ataques. Y va a depender también de que los procesos de seguridad y las actualizaciones que ocurran en los nodos sean, se realicen con la suficiente frecuencia y, digamos, celeridad cada vez que se detecta una vulnerabilidad que pueda conducir a que el 51% de los nodos se encuentren controlados de manera legal o legítima o de manera ilegal o ilegítima por parte de una sola entidad. Y ese es el problema del 50%. Es decir, dado que la confianza es la base y el consenso es la regla, si el 51% de los nodos dicen que algo es cierto, el 100% tiene que asumirlo como cierto. Parecería democrático, pero no es un sistema democrático, es un sistema de mayoría, pero no tiene que ver con el concepto de democracia. Simplemente lo que dice es que la mitad más uno en porcentaje controla, digamos, la fe sobre las transacciones. Difícilmente puede ocurrir, sí, difícilmente puede ocurrir en un modelo como Bitcoin. Bitcoin yo creo que ese ha sido básicamente su éxito, por haber sido el primero y no estar asociado a ninguna organización. Difícilmente alguien podría controlar el 50 más 1% de los nodos. Es sumamente complicado. Y por el otro lado, dado que es un modelo de blockchain menos ambicioso en ciertas funcionalidades que otros, más conservador, es más difícil que sea atacado porque las características que tienen un nivel de madurez que ya llevan, pues, poco más de 2 décadas, ¿no? De hecho, sí, cerca de 2 décadas, no, poco menos de 2 décadas, eh, pero cerca de 2 décadas al final de la historia. Entonces, ya es un nivel de madurez de esa red que permite decir que es, bueno, bastante segura. Y yo creo que ese es el factor que realmente le da el valor. No es, no es otro. La confianza que se tiene en el Bitcoin radica en eso. Ethereum y los demás, que si bien podrán haber una narrativa sobre cómo se surgieron, yo tengo la firme sospecha que muchos de esos realmente están organizados o fundados por una organización, no necesariamente la que legalmente se muestra o la que al menos públicamente se muestra. Por lo tanto, el riesgo de que más del 51% de los nodos estén bajo control de una sola entidad o un grupo de entidades que estén coordinados fuera de la red es muy alta. Y yo creo que ese es también el factor que impide que terminen por tener el valor que tiene Bitcoin. Un tema de la confianza humana hacia esa red, no de la confianza entre los nodos. Al final del día, los nodos no se tienen confianza unos a los otros, simplemente es un juego estadístico. Si el 50 más 1 dice que eso es cierto, estadísticamente es cierto y bye. Sea verdad o no, eso es irrelevante. Entonces, no es inexpugnable. Es un riesgo importante y hay que considerar. Para algunas cosas puede ser fundamental. Y digo para algunas cosas porque, por ejemplo, yo en lo personal no creo que las criptodivisas estilo Bitcoin o Ethereum es realmente la plataforma Ether, representan un valor real. Yo creo que
Realmente podrá, un fraude ahí podrá fastidiar a alguna gente, pero no se va a caer la economía mundial, no van a quedar sin trabajo mucha gente, eso es un hecho. Pero sí en un tema, si se adopta esta tecnología en el esquema financiero formal, ahí sí sería un riesgo, yo diría que inaceptable. Y yo creo que es parte de la razón por la que probablemente, o uno de los factores de riesgo por la que probablemente no ha terminado de cuajar en el mundo financiero. Aunque sí ha habido incursiones, eso es importante señalar, ¿no? Hay, por ejemplo, en el mundo de las finanzas, aunque no es finanzas puras, es más bien seguros, pero tiene que ver con el sector financiero al final del día. Este, en el mundo de los seguros sí ha habido, digamos, empresas, una en especial AXA, que se ha incursionado en el mundo de las de apps para emitir lo que después vamos a ver más adelante, que es los smart contracts o los contratos. A mí no me gusta ese término, o los contratos inteligentes. Ese término se me hace irrelevante, o no irrelevante, perdón, no representa realmente lo que son, porque ni son contratos ni necesariamente son inteligentes. Son simplemente transacciones y así deben ser. Y como no funcionan en el mundo de la legalidad normal, no necesariamente son contratos, no son vinculantes. Son, digamos, son aplicables en el mundo sobre esas plataformas y punto. Pero legalmente no necesariamente tienen connotación. Al menos no aún. Y eso es muy importante considerar. Y otro aspecto que yo creo que es importante señalar es que el mundo de las cadenas de bloque hace unos 8 o 9 años eran, digamos, sujetos de mucho interés para aplicarse en temas como Internet de las Cosas y que si vamos a comprar el refri con cadenas de bloque, las luminarias públicas y si vamos a multar con bitcoins. Yo la verdad es que digo que es como matar moscas con cañones, ¿no? Realmente no es muy necesario, a menos que la vida de alguien dependa de ello, ¿no? O de alguna gente. Yo diría que más que de una persona tendría que ser de mucha gente. Y no necesariamente significa que se use el blockchain en el sentido clásico, como se define, sino más bien los principios, parte de su tecnología y la experiencia de su implementación para construir otras cosas. Pero continuamos con el tema de los famosos contratos inteligentes, o los smart contracts. En realidad, yo digo que no son contratos ni son inteligentes porque primero no viven en el mundo de la legalidad, ni son inteligentes porque no manifiestan inteligencia de ningún tipo. Al final del día, quienes hacen esas transacciones atrás de las decisiones son humanos. Y el día que la inteligencia artificial lo haga por nosotros, entonces hay aquellos que tengan su dinero ahí arriba, en esas plataformas, porque van a estar en un problema muy severo. Porque al final del día también esas inteligencias son dominadas por otros más, que seguramente no son los usuarios, ni siquiera los creadores de la plataforma. Entonces, deberían de tener mucho cuidado en ese sentido, ¿no? Pero sí, por ejemplo, el concepto digamos, llamémoslo contratos inteligentes por darle un nombre, puede ser muy útil, por ejemplo, en el mundo del registro público y el catastro, o sea, la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra. Y hay varias cosas que inclusive mostramos la vez pasada, eh, en el programa pasado, perdón, que tienen que ver en la manera en la que las cadenas de bloque pueden ayudar para mantener la trazabilidad sobre las acciones referidas a los bienes raíces. Y cuando hablo de transacciones, no necesariamente son compraventes, ni son herencias, o sea, traslado de dominios, o temas que tengan que ver con actos de dominio. O pueden ser incluso la emisión de documentos referidos, de constancias, certificados referidos a ese inmueble, o incluso las solicitudes y avalúos, o incluso
solicitudes de hipotecas, ¿no? Y ahí hay varios actores que entran. Y, y hay que entender que, a diferencia de una cadena de bloques, construir una plataforma donde los nodos son simplemente usuarios que llegan, montan la aplicación, se conectan a la red y empiezan a funcionar. Aquí no estamos hablando de ese caso. Aquí estamos hablando que aquí los nodos tienen que ser, primero, nodos con pesos relativos y roles dentro de la red. Y por el otro lado, tienen que tener, digamos, autorizaciones por parte de las autoridades, porque la información que se altera ahí en función de sus roles puede ser muy relevante y es peligroso que cualquiera pueda llegar y manipularlo. Entonces, por ejemplo, en una cadena de bloques que describe la historia de un inmueble, desde el génesis de la cadena, que digamos, en su primer eslabón, lo que tendría es el equivalente a lo que hacemos en, en un proceso que algunos llamamos pase a folio, cuando un registro público basado en libros, es decir, en un modelo transaccional tradicional de libros, pasa al mundo del folio real. La carátula del folio, que en realidad es el registro del inmueble, hablemos con propiedad porque los abogados de repente tienen esa tendencia de darle nombre a las cosas y suena más petulante de lo que realmente es. Eso realmente es el registro del inmueble. Porque al final del día el folio lo que representa es el inmueble. O una parte de un inmueble o un conjunto de inmuebles. Depende del rol que tenga ese folio. Pero al final tiene que apuntar a a un espacio físico sobre la superficie de la Tierra que además sea permanente, sin duda, bajo el concepto más clásico del catastro. Una vez que se genera el génesis y ese, digamos, ese primer bloque nace con los datos de ese inmueble, los datos van a provenir de dos fuentes. Entonces, ahí hay dos actores fundamentales. Uno es la autoridad catastral involucrada en la gestión del catastro donde se encuentra físicamente ese inmueble. Y la otra es el registro público que tiene la jurisdicción y responsabilidad legal de llevar la historia de los actos inscritos asociados a sí. Ellos son los dos únicos que pueden contribuir a la génesis. Nadie más. No puede ser un juez. Un juez puede dar la instrucción, pero al final del día se tienen que inscribir en el registro público, se tienen que hacer, en su caso, cambios en el catastro, tiene que haber una conciliación entre el catastro y el registro sobre los datos físicos. Hay un procedimiento que tiene que ver con la vinculación, que en México en especial es un problema severo. La única entidad que tiene prácticamente el problema resuelto es Yucatán. El resto del país está en estado crítico, casi catatónico, yo diría, en el proceso de vinculación. Y una vez que se genera esta génesis, este primer eslabón, a partir de ahí los siguientes eslabones son, digamos, los actos eh, cuando son provenientes del registro público, los trámites cuando los resultados de los trámites o de las acciones que realiza la autoridad catastral, algunas solicitudes y acciones que, a petición del dueño del inmueble en ese momento, hace con, por ejemplo, entidades financieras, si va a usar el bien en garantía, si va a exhibir, va a solicitar un avalúo. Lo ideal es que, independientemente de que, por ejemplo, un avalúo, que es un buen caso porque tú puedes pedir un avalúo, pero no necesariamente tienes que registrarlo. O sea, no hay ninguna obligación actualmente en México que te obligue a ti como propietario de un inmueble, que una vez que le pidas un avalúo, sea un valuador o una unidad de evaluación fuera de las
de los casos que la ley establezca, cuando son solicitudes de hipoteca, que es el único caso donde realmente, bueno, cuando hay un préstamo bancario de una entidad financiera regulada, que en sí necesita estar registrado ese avalúo, eh, tú puedes pedirlo, simplemente porque necesitas conocer el valor del inmueble. O sea, no sé, eres una empresa, estás haciendo tus balances y tienes inmuebles, bodegas, terrenos, ah, no sé, pisos en alguna oficina, o algún edificio de oficina, o edificios de oficina, centros comerciales. No sé, tienes en concesión una autopista y necesitas conocer el valor del activo, aunque no eres físicamente el propietario del inmueble, pero de esa infraestructura tienes la responsabilidad, evidentemente a cambio de los ingresos que obtienes por la operación, tienes la responsabilidad de mantener esa infraestructura en buen estado y en estado, y sobre todo operativo, condiciones óptimas, digo. ¿Por qué? Porque de ello depende de tus estados, depende de tus tus evaluaciones accionarias, el valor de tus acciones, o depende de una decisión del Consejo de Administración, algún proceso de compra, inversión, whatever, o simplemente por salud financiera o por transparencia, por las razones que quieras. Ese valor no tiene que estar, pero si implementamos el blockchain para todos y cada uno de los inmuebles, los avalúos, sin importar quién los genere, tendrían que registrarse ahí, tendrían que añadirse. Siempre y cuando sean avalúos que tengan, digamos, valor profesional. Es decir, yo puedo pedir una opinión de un evaluador, pagarle por debajo de la mesa, no pedirle factura y me da un documento y yo simplemente no lo puedo exhibir porque no hay ninguna responsabilidad profesional asociada. Pero si la hay, el evaluador estaría obligado a asociar. Es decir, a través del número de folio, la clave catastral, algún mecanismo, estaría obligado y él tendría acceso a la red y tendría el rol y la obligación de añadir, además de entregarlo físicamente, añadirlo a la cadena de bloques. Pero ni el catastro ni el registro público en ese momento están enterados. Pero no el registro público porque su función no es auditar, es publicitar, pero sí el catastro podría tener acceso a ese avalúo porque él es, digamos, partícipe del nodo y al final del día eh, la información para los que participan en la red es pública, es pública para ellos. O sea, en ese, le llamemos ese espacio público aquellos que forman parte de esa. ¿Cómo se puede configurar esa red? ¿Cómo se decidiría qué rol tiene? Son temas que habría que definir. No me corresponde a mí. Yo esto es una idea que estoy poniendo en la mesa. ¿Eso significa que el registro público dejaría de hacer el registro como lo hace? No, simplemente lo haría de una manera más segura porque no solamente los documentos que recibe a la hora de la inscripción, sino tendría acceso a información que podría mejorar la calificación registral. Y lo mismo en el caso del catastro, porque si hay alteraciones físicas del inmueble y el catastro lo reporta y el evaluador llega y verifica y dice, oye, aquí en el registro catastral la realidad no checan, y ahí podría desatarse una investigación, ¿no? Para un lado, para el otro, en un sentido, en el otro, eso es otro boleto. Pero mejoraría mucho la calidad de los servicios, tanto de los profesionales involucrados, que son los evaluadores, de las entidades financieras, sean bancos, hipotecarias, entidades de crédito, financiadoras, ¿no? Las aseguradoras, porque conocerían el valor real de los inmuebles y sabrían, y cuando, si hay un siniestro y están indemnizando, reportarían el siniestro a la cadena de bloque. Quedaría acentuado. Y no es parte de la historia, repito, que va dentro del registro, que le corresponde al registro público llevarlo, pero aseguraría la integridad y la continuidad, la cadena de todos los datos, toda la información, perdón,
que va describiendo la historia de un inmueble, pero en varias facetas a la vez. En la faceta legal, en la faceta de su registro físico y fiscal, y en la faceta que tiene que ver con la parte financiera y del valor, ¿no? Y igualmente, si hubiera intenciones de usurpación de identidad, pues sería mucho, inclusive inscripciones ilegítimas o ilegal de actos, usurpando la identidad, porque pasa y te presenta con notario, y bueno, el notario le entró al ajo, este, y tratas de adjudicarte un inmueble que ya está, ya tiene su cadena, y ya hay un legítimo propietario, que es el que tiene la clave privada para hacer ciertos, para autorizar, por ejemplo, la inscripción de actos cuando son solicitados por él a su nombre, con su firma digital, sería prácticamente imposible la falsificación de registros, ¿no? Y eso, evidentemente, sería una presión sobre, por ejemplo, los propios registradores, porque se podrían establecer mecanismos automatizados de evaluación y de bueno, de calificación, no necesariamente jurídica, pero sí por lo menos de otorgar los datos o la información para que la calificación se hiciese de una manera mucho más informada. Y eso toca, por ejemplo, la relación con la última plática que hice con ustedes hace poco más de 2 semanas, donde hablamos del tema de la inteligencia artificial. Y ahí es donde pueden conectarse. Ahí es donde yo creo que, por ejemplo, en el registro público, la inteligencia artificial puede tener un enorme valor. Porque evaluar esos riesgos que muchas veces a las personas, no porque no tengan la capacidad, y repito, no va por ahí, no es la sustitución del registrador, sino que se auxilie, que pueda detectar inconsistencia, que pueda encontrar patrones en documentos similares, inclusive eh, en la base de datos de registros anteriores, y decir, oye, este solicitante muestra esto de esta manera, o este notario envía cosas de esta manera, y va otra vez, poco, ¿no? Algo está pasando. O pues no que no, simplemente no es un comportamiento anómalo, sobre todo va a pasar eso al principio, porque también tiene que aprender, ¿no? Como todo sistema como toda inteligencia artificial, va a haber un proceso de aprendizaje, pero construyes un mecanismo donde le otorgas herramientas a los registradores. Y en el caso de catastro, por ejemplo, los cambios físicos son. Entonces, por ejemplo, si tú usas inteligencia artificial y hay cambios, pues es más fácil que un sistema basado en reconocimiento de patrones lo identifique y pueda reportar que hay un cambio. Y ya le corresponderá al técnico o al funcionario del catastro determinar si es suficiente como para eh, solicitar una inspección y realizar y ejecutar una inspección física, o simplemente es algo que ocurrió porque, no sé, nevó o pintó el color del techo de otro color hizo un inflable y en ese momento pasó el dron, ¿no? Puso un inflable en su patio, estaba haciendo una fiesta y el dron y la imagen aparece como una nueva construcción y dice, no, no. Igualmente va a aprender y va a identificar inflables, con cambios de color y como todas las cosas, ¿no? Igual esa inteligencia artificial también, esas implementaciones van a ir aprendiendo en la medida, pero van a aprender a partir de la experiencia y la guía de los técnicos. Ahora, regresando al tema del blockchain. Ahí es donde entendemos la relación entre estas tecnologías y no hay que tenerles miedo. Yo sé que para muchos que trabajan en el mundo, que ejercen en la práctica registral y en la práctica catastral, la tecnología suena como ciencia ficción. Y más allá de las apps de sus teléfonos, y quizás el uso de ArcGIS, AutoCAD o algún otro programa de diseño, un sistema de información geográfica usado de una manera relativamente básica, en la gran mayoría de los casos, hacen su mejor esfuerzo y le tienen miedo. Pero no, al final del día, lo que va a permitir la aplicación, en especial del blockchain, es evitar que
cometan errores y sobre todo que se puedan ejecutar actos maliciosos lo referente a las transacciones inmobiliarias. Eh, y es un problema que tenemos no solo en México, no, fraudes inmobiliarios hay en todo el mundo, pero en México tenemos un marco legal todavía un poco barroco en ese sentido, pero sobre todo carecemos de instrumentos técnicos para identificarlos a tiempo y evitar que se conviertan en verdades jurídicas a las cuales hay que revertir. Y la otra es la aplicación del blockchain. Su uso nos permitiría perfectamente garantizar a los inversionistas, sobre todo a la inversión extranjera, que los inmuebles que están adquiriendo o rentando, ese es otro uso, realmente no están en un proceso de subarriendo o rentando inmuebles que no son a los que no son los legítimos propietarios, ¿no? O comprándoselos inclusive. Hay un caso famoso ahorita en la zona metropolitana de Monterrey relacionado precisamente con el predio o el conjunto. Yo imagino que debe haber sido más que un predio, más de un predio, para la que iba a ser la planta de Tesla en Monterrey, ¿no? Entonces, eso no podría haber pasado si existirían mecanismos de este tipo, ¿no? Simplemente verificando la cadena de bloques, el inversor dice, no, mejor no me meto con este no lo voy a comprar, aquí hay información turbia. Porque no solo es la información que viene del registro público, que esa puede ser que esté muy bien planchada, perfectamente maquillada, confabulada, pero hay otros datos que tendrían que participar, que digamos harían más fácil el proceso de análisis. Y ahí, por ejemplo, la inteligencia artificial puede ser importante, ¿no? Los bancos podrían utilizar y evaluar y decir, oye, aquí viene una historia de este inmueble, afectaciones a lo largo del tiempo que hacen pensar que algo no muy transparente ha estado ocurriendo, o ha venido ocurriendo, o ocurrió. O sea, ya no, pero ya ocurrió. Y eso determinaría el nivel de riesgo para algún procedimiento que van a realizar, sea una inversión, un préstamo, una adquisición, lo que sea, ¿no? Eso es lo más importante. Ahora bien, si se llegara a definir la cadena de bloque para el uso que le platicábamos, hay que entender algo. No es el concepto de blockchain en las criptomonedas y sobre todo en Bitcoin, yo creo que es el ejemplo más claro, digamos, democratizador, porque, digamos, cualquiera podría, una vez que compra, que instalas la aplicación y te montas a los nodos. Bueno, primero haces, si vas a validar transacciones, vas a ser un participante más de la validación. Entonces eres un minero. A mí no me gusta esa acepción, en realidad es un mal uso del término, porque no minas nada, lo que estás realmente es un proceso más bien como de búsqueda de un hash, un hash es un- una cadena de caracteres y símbolos. Y digo caracteres y símbolos para que los que no son informáticos tengan claro que no son letras y números. Hay símbolos, además, que forman parte del alfabeto de una computadora, pero no necesariamente del alfabeto humano, o al menos no actualmente. Hay caracteres que llevan, digamos, símbolos y caracteres y números de longitud fija en la que a partir de los datos se construye ese código, ¿no? Y la regla básicamente en el caso de la construcción de la minería, como el caso específico del Bitcoin, es que tienen que cumplir ciertas condiciones. Entonces, el primero que encuentra el hash que cumple esas condiciones se le premia. Y ha minado, ha fabricado valor, ¿no? Entonces, la red le paga, bueno, hace 9 años eran 25 bitcoins, hoy en día es una fracción de bitcoin. Y lo peor es que además cada vez es más costoso energéticamente
hacer ese proceso de minerías porque es menos redituable, no porque el algoritmo es más difícil. El algoritmo no es más difícil, no, es que hay muchos jugando en el campo, entonces pagas menos y hay muchos hambreados buscando, minando, ¿no? Pero a su vez es la fortaleza, por ejemplo, del Bitcoin, porque al haber muchos nodos, bueno, el escenario del 51% es prácticamente improbable. No es imposible, pero es prácticamente improbable. Y digo que no es imposible porque podría haber un ataque. O sea, podrías, por algún medio, con los recursos suficientes, controlar, digamos, un porcentaje más allá del 50% de los nodos. Y en ese momento eres el dueño de los bitcoins. Se acabó el bitcoin en ese momento. Entonces, para aquellos que tienen bitcoins, pues que recen eh, afanosamente, con mucho empeño, de que nadie haya propuesto hacer un ataque de ese tipo. Porque no es mi idea original, ¿eh? Para nada, créanme que yo no me dedico a la ciberseguridad. Pero me queda claro que ese es uno de los grandes riesgos existentes. Y todos los sistemas tienen riesgos, pero ahí hay mucho dinero involucrado, ¿no? Mucho dinero fiat, a pesar de lo que digan los criptoactivistas. Porque al final del día eso lo van a convertir en dinero fiat. Porque no lo vas a dejar ahí en la nube como Bitcoin, lo vas a mover a otra criptodivisa, pues lo vas a convertir en dinero fiat, lo vas a desaparecer en algún lado y pagar lo que tengas que haber pagado para lograr, porque los recursos que usaste pues, están en el mundo material, ¿no? No están en el mundo virtual, ¿no? Entonces, al final del día, todo está referido a la realidad. Y ese es el último aspecto. Eh, las, las criptoplataformas de ese tipo, en realidad, um, la mayor parte de ellas generan valor de lana, ¿no? Hay otras que no, hay otras que están, digamos, aprovechando la tecnología para construir más bien plataformas de transacción y almacenamiento de inversión referidos o indexados a valores reales, ¿no? A dinero, como dicen, fiat. No sé por qué se le dice fiat, al principio siempre me confundía con la marca de coches. Pero digamos dinero que se fabrica, sobre todo estamos hablando del dólar estadounidense, es la principal moneda fiat, porque en realidad no está indexado a ningún patrón en especial, ¿no? Tampoco al desempeño de la economía, eso que quede claro. Porque hay algunos países, algunos bancos centrales, que sí emiten moneda en función del desempeño de su propia economía, que sí estimulan y a veces restringen su economía a través de la emisión del dinero, o sacan dinero de circulación, tanto físico como electrónico. O sea, simplemente dicen esta es la cantidad de dinero que está circulando. Pero el dólar es virtualmente imposible, ya está tan distribuido su uso y tan canalizado que ya la Reserva Federal de Estados Unidos no tiene un control real sobre, ¿no? Porque tienes por un lado la Reserva Federal, el emisor, y tienes por el otro lado el Tesoro de los Estados Unidos, que es el garante de los bonos que al final del día pagan la venta de esos bonos, pagan la emisión del dinero del otro, pero son dos entes diferentes. Entonces, pues que recen que las complicidades sigan, porque de lo contrario va a haber problemas. Pero en el mundo que estamos hablando, que es el de los registros públicos, el tema es diferente. Aquí hay un bien material tangible, un activo tangible que es el inmueble, y lo que nos interesa en todo caso es mantener el historial de ese inmueble en sus diferentes vertientes o, digamos, cantos. Quieres verlo como un cubo muy largo. Uno tiene que ver con la parte de la seguridad jurídica, el otro tiene que ver con la parte fiscal, el otro tiene que ver con la parte financiera, seguros, fianzas, eh, e inclusive procesos testamentarios que podrían, una vez, una vez registrados en el registro público, quedar en los eslabones
Entonces, digamos, la ejecución testamentaria podría ser semiautomatizado, ¿no? Podría haber una DEAP de de la autoridad que una vez que se reporta el fallecimiento, va y dice: "Oye, esta cadena se va a transferir para la inscripción de los actos de manera voluntaria, se transfiere al heredero o los herederos, y en ese caso habría que ver cómo se implementa. No tengo claro cómo resolver materialmente ese dilema, ¿no? Y hay que quedar claro que aquí sí es un tema de autoridades, eh, fundamentalmente. Registro público, catastros, las autoridades hacendarias, sin duda, eh, probablemente en la parte, todas las autoridades registrales. Caso de México hay, para aquellos que nos ven de fuera de México, es poco especial. En México tenemos un registro público, o el registro público tradicional, es una responsabilidad de los estados. El equivalente en otros países serían como las provincias, departamentos, aquí son los estados. Hay 32 registros públicos, antes había más. Baja California Sur tenía un registro público por cada municipio, ya no. Hace muchos años que ya eso cambió. Hay un registro público por cada estado, o sea, son 32, es decir, de 31 entidades estados y una entidad federativa que tiene una condición especial, que es la ciudad. Y hay además dos entidades registrales más. Una que tiene que ver con los inmuebles propiedad del gobierno federal, que curiosamente no funciona de manera separada de los registros públicos de los estados, ¿no? Eh, ella lleva un proceso de registro y tiene una responsabilidad registral, pero al final del día los inmuebles se van y terminan sus actos, terminan de ir a registrar al registro público de la entidad federativa donde ese inmueble se encuentra, sea un edificio, un terreno, una bodega, una carretera, lo que sea. Bueno, carreteras no, ese es otro tema. Y técnicamente se supone que el inventario de vías de comunicación lo lleva la Secretaría de Comunicaciones e Infraestructura, y ahora ya no sé el nombre, pero antes era de Comunicación y Transporte. Y es muy importante, no se ha resuelto el proceso de responsabilidad de registro de ese suelo y el mantenimiento de las acciones sobre ese suelo, más allá de la Secretaría, porque ella no tiene los recursos y no tiene los conocimientos para llevar ese registro. Debería ser parte del registro público de la propiedad y del INDAVIN, que es el organismo federal que lleva el registro público de los inmuebles federales, ¿no? Propiedad de la federación. Y por el otro lado está el registro agrario nacional, porque en México existen tres formas de propiedad. No está la pública y la privada. Está la pública, la privada y la social. Es una forma de propiedad diferente. En ella básicamente son los ejidos y las comunidades, y la responsabilidad de su registro es del registro agrario nacional. Y ahí sí no hay corresponsabilidad con los registros públicos de la propiedad, excepto cuando se individualizan o se desincorporan eh, parcelas y solares y se dan títulos de propiedad a los comuneros o ejidatarios, y esos solares y esos predios ya no forman parte de la comunidad, de la tierra, eh, del patrimonio de la comunidad y el ejido, sino ya están individualizados. Entonces, en ese momento, el Registro Agrario Nacional emite tramita la titulación, y los títulos se mandan a las autoridades estatales para que le den curso hacia el registro público y hacia los catastros, porque tampoco está en el registro catastral. Es decir, si uno ve normalmente un catastro en México, sobre todo fuera de la Ciudad de México, la Ciudad de México tiene una situación muy extraña en ese sentido.
vemos de repente que hay áreas que no es que no estén cartografiadas, no están registradas, no hay registros catastrales, no hay claves catastrales sin nada. Y cada vez menos, eso es cierto, cada vez se están llenando con parcelas. Pero era muy común hace cerca de 30 años, un poquito más de 30 años, cuando empecé, antes de que se hiciera el programa de Procede, que no estaba el programa de titulación. Entonces, básicamente eran, pues, literalmente huecos negros. No se sabía, desde el punto de vista catastral, qué había dentro de esos, digamos, polígonos que definían, digamos, los límites de un ejido o una comunidad. Entonces, tenemos varios actores que intervienen en el proceso registral. Tenemos los estados, tenemos el INDAVIN en el gobierno federal, la Secretaría de Comunicaciones, que lleva lo suyo con relación a las vías de comunicación. Yo, en mi opinión, creo que eso debería pasar al INDAVI. Probablemente ya se hizo. Yo no digo que no se haya hecho. Y si se hizo, qué bueno. Y el registro agrario nacional. Y lo peor de todo es que, excepto el INDAVI y los registros públicos, que tienen una relación como de usuario. El INDAVI es un usuario de los registros públicos de los estados. No son pares, curiosamente. Puede haber solicitudes. ¿Qué preferencias tiene? Bueno, porque el INDAVI pues, le hacen los trámites gratis, ¿no? Pero fuera de eso, es un usuario común. Pero el registro agrario nacional y los registros estatales, o el registro nacional y el INDAVI, operativamente no tienen ninguna relación. Viven mundos totalmente disociados, ¿no? Complementarios, pero no hay conexión alguna entre ellos. Excepto cuando se desincorpora, se emiten los títulos, entonces de repente mágicamente concluye la responsabilidad del registro público del registro agrario nacional y esos títulos van y se registran y mágicamente aparecen en los catastros. Cuando se realizan los registros en el catastro, no todos los catastros hacen ese proceso, mágicamente aparecen esos solares o esas parcelas mágicamente en su registro catastral. Eso es lo que realmente ocurre al final del día. Ahora bien, de implementarse la cadena de bloques, en su concepción sería fundamental que el registro agrario nacional participara, porque ella, junto con registros de los estados, junto con los catastros municipales, serían generadores del eslabón inicial, o sea, de la génesis de la cadena, porque ellos serían fedatarios de que de su registro se desincorpora. Ya no son responsables de llevar ese registro de esa parcela y pasa a ser responsabilidad del registro público. Y el registro público le otorga un folio real y el catastro le da una clave catastral. Y todos contribuyen con sus datos a ese primer eslabón. O eslabones, probablemente hay uno. Igual, la implementación, no tengo la más remota idea ahorita cómo sería. Pero sí serían los actores participantes. Y el título de propiedad, el documento, que es el que se envía y se navega, pues en realidad ya no tendría el objeto de llevarse físicamente al registro público de la propiedad, porque lo que importa son los datos. Es más, los registros públicos de la propiedad más modernizados en el país ya no tienen registro físico. Ya no lo necesitan, capturan los datos. Por su responsabilidad es la publicitación del acto, no son un archivo, ¿no? Para estar en el caso de las escrituras, para estar los archivos de los notarios y posteriormente cuando ya ocurre el plazo preventario, pues se envía el archivo de notarías y pues, ya tienen un carácter muy histórico, se van a los archivos de los estados y lo mismo ocurre, por ejemplo, para la sentencia, el Poder Judicial tiene sus propios archivos y lo que tiene que hacer el registro es publicitarlos, decir a qué igual está asociado y publicitarlos. Y ya, nada más, eso es todo. El catastro, igualmente.
si ya hay un mecanismo de confianza entre las instituciones en los diferentes niveles de gobierno, porque ahí participarían los tres niveles de gobierno en el caso de México, ¿ya para qué reciben una copia del título de propiedad? Pues ya prácticamente de manera automatizada, por oficio, se haría la inscripción del inmueble en el catastro, hablando del caso del título de propiedad, ¿no? Este, porque de hecho, quien lo solicita, quien dispara el proceso de es el registro agrario nacional, no es el beneficiario. N- No lo es ahora, ni tendría por qué serlo en el futuro, ¿no? Tendría que ser un proceso automatizado y el campesino, el ejidatario, el comunero que recibe su título de propiedad dice, pues ya, y en el mismo título de propiedad, un QR o algo que diga, señor, usted tiene el folio real, en el registro público es el folio real es tal, en el catastro clave catastral tal, y si quiere hacer un trámite, vaya a catastro para catastro tal y para el registro público tal. Y es más, entra a la plataforma tal, tramite su firma electrónica avanzada con las autoridades hacendarias para que usted pueda obtener el control sobre los actos inscritos en su inmueble. Aquellos que tienen que haber, necesariamente tengan asociados la autorización o solicitud de su parte, hasta que él pierda ese dominio. Si lo transfiere, lo pierde, por otra razón, hay mecanismo para transferir. Esa cadena para hacer responsabilidad, o más bien esa parte o ese rol dentro de la cadena, pase a otra persona o a otra, sea persona física o moral, pero fundamentalmente física. La mayor parte de los inmuebles son personas las que son propietarios. Y de esa manera agilizarías muchísimo el proceso. Ahora, ¿significa que esto va a ser gratis? No, no necesariamente. ¿Eh? O sea, el esquema de derechos seguiría, nada más, mucho más transparente. Tampoco significa que habría que usar criptodivisas para pagar los derechos. Eso no, para nada. Lo que quiero es quedar claro es, aprovechemos esta tecnología que ya tiene, a ver, 2009, estamos en el 2025, son 25, 26 años, ya casi va para 30. No, 2009, 10, 20, 15, 16 años, perdón, 16 años, ya van casi para 20 años, casi para 20 años, que está disponible. Claro, su forma más madura tiene 9 años, 2016 a la fecha, es la verdad, también hay que ser franco. Este, también quiero dejar claro, yo en lo particular no me gustan las implementaciones o las ideas de implementaciones de los smart contracts del modelo anglosajón en nuestras realidades, porque son diferentes. La forma en que se asegura la seguridad jurídica es diferente. Yo no digo que no puedan ser participantes, que puedan proponer, participar, invertir, eh, hacer sistemas, hacer de apps. No, yo no, es otro boleto. Lo que quiero decir es la definición, la construcción de la red, la definición de la cadena y cómo deben los actores, cuáles van a ser los actores y cómo deben participar. Esa es nuestra responsabilidad de los países que tenemos un modelo similar. Estamos hablando de los países iberoamericanos, de América Latina, fundamentalmente. Y yo creo que es importante que empecemos a tomar acciones. No va a ser rápido su adopción. Yo estoy de acuerdo. Puedo aceptar que puede tardar 10 años. Pero hay que empezar. Por algo hay que empezar. Y lo mismo hablo de la inteligencia artificial. Ya hay que empezar. Y es la oportunidad. Eh, Muchas entidades federativas tienen sistemas informáticos de registro público que están avejentados, algunos están pidiendo cambios. Es el momento ideal para invertir. Y lo más interesante, ni siquiera son los aspectos más costosos de la inversión. Al contrario,
sigue siendo lo más tradicional. Lo más costoso es tratamiento de los datos. Un nuevo sistema de registro público de la propiedad, lo más caro, por mucho, es cómo resolver el problema de los datos, de la información, su integridad, su seguridad. Eh, si ya estuvo, ya está en el mundo digital, cómo transita de la forma en la que está o en el modelo en el que se encuentra al nuevo. Porque a las nuevas funcionalidades requiere un modelo que tenga otras características. No es capricho de los informáticos. No es que nos guste cambiar la base de datos cada 5 minutos. No, no, no. Es que las bases de datos se diseñaron pensando en ciertos usos. Y pues a veces faltan datos o los datos de la manera en que están, pues no están de la manera más conveniente. Y por el otro lado, eh, tenemos además que hay necesidades nuevas que los sistemas viejos no hacen, como estas. Pero hay otras menos futuristas que tampoco hacen, o no lo hacen de la manera que se debe. Hoy en día, por temas que tienen que ver con la seguridad, por la conveniencia por la arquitectura con la que se hicieron, por la calidad con que se hicieron algunos, o por los costos que implican que evolucionen a nuevos sistemas. A veces simplemente hay que construir algo nuevo, no hay de otro. A veces la casa no se puede reparar, hay que demolerla y volverla a construir. Bueno, aquí no somos tan dramáticos. Construir una casa al lado, ¿no? Y decir, este mueble va para acá, pero hay que pensar qué cambios le tenemos que hacer al mueble para que quepa de la otra casa, ¿no? Y así sucesivamente estamos hablando de muebles, enseres, ropa, ¿no? Cómo mapear lo que va a navegar de un lado. Y bueno, la otra casa es más cómoda, tiene otras ventajas, es más económica de mantener, ¿no? Está mejor ubicada. Las características que ofrecen una ventaja para tomar la decisión de hacerse cambio. Es más segura, ¿no? Entonces, realmente la adopción del blockchain, si bien no es urgente, sí es importante. Y yo en lo personal creo que hacer un llamado a las autoridades registrales de los estados y la federación, y catastrales también, ¿eh? Que desafortunadamente son tan muy desunidas porque tenemos autoridades catastrales estatales y municipales, cada quien tiene su organización. Yo llamo a que hagan una sola organización y hagan una organización, además, una nueva organización, otra además, eso sí es importante, donde especialistas y empresas también participen y establezcamos propuestas de estándares y de buenas prácticas, porque tenemos un serio problema en ese sentido. Estamos adoptando estándares y prácticas que no necesariamente son las más convenientes para nosotros. No significa que las que nos están tratando de imponer son malas. Repito, no necesariamente son las mejores prácticas o estándares que en la realidad en la que vivimos nos conviene adoptar. Este, Voy a poner un ejemplo rápido antes de terminar. En catastro hay un severo problema que tenemos con el uso de soluciones catastrales de otros que provienen de fabricantes que no viven nuestra realidad, en la que asumen cosas relacionadas con la calidad de los datos o con la forma en que se procesaron o la completitud de los mismos y su implementación. No es que no sea posible, sí, sí, claro, posible es, pero los resultados no van a ser los mejores. Y peor tantito, nuestro modelo catastral, no el modelo óptimo, nuestra práctica catastral, mejor dicho, la que históricamente hemos aplicado, no se circunscribe o se limita solamente
al registro de los inmuebles y las construcciones. Si uno ve los planos catastrales que tienen más de 20 años, 25 años, veremos que son planos riquísimos, con muchos rasgos. Y algunos dirán, pero solo se registraban y se le daban clave catastral a los elementos, a los predios, y, pero no a las banquetas. No, estoy de acuerdo, pero se cartografiaban y se mantenían como parte de la información. Y era útil para otras áreas del municipio. No la óptima, no en las mejores condiciones, pero ya el carácter multifinalitario que se usó como lema en los principios de los años 90 con el programa de las 100 ciudades. Es válido, pero que realmente se utilizó como un discurso, no era nuevo ya ni siquiera. Ya había municipios, sobre todo municipios, eh, con mucho oficio que lo hacían. Y recuerdo muy bien uno en especial, San Miguel de Allende, que en aquellos años tenía, y probablemente yo creo que ese catastro, yo la última vez que supe de él fue hace unos 20 años, era verdaderamente impresionante. Y lo más interesante, no era tecnológicamente avanzado, pero había una buena práctica. Ahora, lo que necesitamos es el nivel de práctica y los instrumentos informáticos, los procesos automatizados o sistematizados, mejor dicho, sistematizados, porque automatizados no pueden ser prácticamente ninguno, más que algunos pocos. Yo creo que ese debe ser realmente el camino a seguir. Y no tenemos que tener, necesitamos ponernos de acuerdo. Y yo creo que el tema de la cadena de bloque, antes de que nos los impongan a través como una panacea, primero no es una panacea, es muy útil. Yo sí creo fervientemente que es una buena idea, pero yo creo que su implementación tiene que hacerse pensando en nuestra realidad. Y le voy a decir con la siguiente sutileza. El estándar que adoptemos no necesariamente es bueno para Guatemala, no es necesariamente bueno para Nicaragua, no es necesariamente bueno para Panamá, para Colombia, Perú, pero es parecido. Las realidades son parecidas. Entonces, lo que hagamos en México puede ser útil para otros países. No son necesariamente replicables a la letra. No, no, no. Yo estoy perfectamente consciente que eso no debe suceder porque hay peculiaridades, pero puede ser útil. Y si queremos ubicarnos como lo que aspiramos a ser, país de la vanguardia en nuestro continente, para los países de habla hispana, yo creo que es importante que empecemos a trabajar. Pero esa es la parte, digamos, de la imagen. Lo más fundamental es, va a conducir y forzar que se empiecen a alinear los temas fundamentales en la parte de los sistemas de gestión de los registros y catastros. Porque su adopción va a ser imposible si no se alinea. Y empezar a definir además el ámbito de responsabilidades de los diferentes actores. Y yo diría que, yo sé que a Steve Jobs no le gustaban los comités, pero aquí sí hay que formar una especie de comité. Informal, más informal que los comités tradicionales. Pero algo tenemos que formar y intercambiar y proponer un borrador, un documento. Yo creo que sería lo más conveniente. Bueno, esta era mi inquietud, los dejo. Este, fue un poquito más técnico que el anterior, sí. Menos esquemático, más técnico, pero sí es importante. Yo les recomiendo mucho un libro, a mí me llamó la atención, no es extraordinario, pero es interesante para aquellos que quieren entender la, las cadenas de bloque. Se llama La economía de blockchain, los modelos de negocio de la nueva web. Así se llama el libro. El libro ya tiene
algunos años, es del 2016 y es de dos autores, Joaquín López Lérida y José Juan Mora Pérez. Yo, yo les recomiendo que lo lean. Es un libro corto, es fácil leer, no hay ningún concepto técnico y es un libro de iniciación, digamos, en el mundo de las cadenas de blog. Eh, Aunque habla de la economía, realmente lo que habla es de las actividades económicas, o sea, no de la economía per se, sino de las actividades económicas, para ser más específico. Y hay otro que, para aquellos que le quieren entrar con más tupido, se llama, en inglés se llama Mastering the Blockchain. Ahorita les digo, Mastering Blockchain. Es un libro, ya, yo tengo hasta la cuarta edición, o quinta, este, de un autor que se llama Imran Bashir, hindú, bueno, de la India, perdón. No sé si el profesor de la religión hindú, pero de la India sí es. Y es un libro interesante. Yo voy como por la tercera parte, lo que he leído hasta ahora me ha gustado. Es un libro mejor armado técnicamente que el primero, pero interviene menos en los aspectos, digamos, de la actividad económica, ¿no? Es más para los que van a liderar proyectos que tienen que ver con blockchain. Entonces yo creo que sí, si están interesados, están involucrados en el mundo de la tecnología de la información y además tienen que ver con la actividad registral y catastral, yo creo que es un libro conveniente. ¿Es el único? No, no hay otros. O sea, debe haber otros. Yo tengo la mano. Este, y yo se los recomiendo mucho. Este, y bueno, eh, espero que estén bien. Eh, yo ya no voy a hacer un programa sobre inteligencia artificial y la práctica registral catastral. Yo creo que ya quedó claro en este mismo, aunque es un pro de refilón, que, que sí es útil y sí puede tener uso. Lo que haría en todo caso después es, pero no va a ser pronto, es como ejemplos de sus... eh, quiero decirle que yo sí tuve una experiencia, no lo hice yo, pero sí participé en los dos casos. Tanto para en el catastro, la detección de diferencia entre imágenes, este, hace 26 años, y no era precisamente catastro, era desarrollo urbano, pero sí hicimos procesos de detección de cambios a través de imágenes de satélite en aquel entonces de alta resolución, en aquel entonces de los primeros satélites de 1 metro de resolución, si no me equivoco. Y luego, hace un poco más de año y medio, un año y algunos meses, eh, para la interpretación de la lectura de documentos eh, en un proyecto de registro público, sobre todo por la dificultad que tienen los más jóvenes al no entender las letras cursivas. Entonces, como aprenden letra de molde y solo leen letra de molde, pues en el registro público de la propiedad de repente tienes escrituras de hace, no sé, 50 años, 60 años, un poquito más, ya unos 70, 80 años. Literalmente son escritas a mano, en ese caso. Y les era totalmente, y todos eran abogados, abogados, todos, los patrones eran abogados, y prácticamente ninguno podía leer, ¿no? Entonces, era muy tardado, les costaba mucho trabajo. Después de algunos días empezaron a entender y usamos incluso. Desafortunadamente no fue del todo feliz, porque ahí el objetivo eran dos, evitar el proceso de la lectura y además la detección, porque como las escrituras no vienen estandarizadas, por más que digan los abogados que sí, eso no es cierto. No hay dos escrituras notarias que son iguales. Todos hacen lo que quieren al final del día.
Entonces, para extraer los datos era a veces un proceso de lectura muy tardado, lleva mucho tiempo, o más que el que se desea normalmente. Entonces, era como detectar palabras claves, expresiones, y decir estos como que son los datos fundamentales, ¿no? Y, digamos, decir, y generar, digamos, un resumen, decir, oiga, el objeto de esta escritura es este, el inmueble es este, los propietarios son estos, los compradores son estos, en los datos del notario, los testigos, todo lo demás, ¿no? Los antecedentes, ¿no? Toda la información ya clasificada, organizada para que prácticamente el abogado que estaba transcribiendo en la generación del folio, no tuviera más que interpretar los datos que ya están de manera muy clara, ¿no? Hacer un proceso como de calificación, pero realmente no es calificación porque no va a juzgar, no va a decir si es bueno o malo, pero sí tiene que corroborar que efectivamente son los datos. Este, pero sí es una opinión profesional al final del día. Y y son con los dos, el primero fue muy exitoso, desafortunadamente no se siguió. No fueron mis días, en el caso de Desarrollo Urbano, mis días en la CEDUVI, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, ahorita le pusieron nombre estridente. Esa dependencia hoy en día la dirige Alejandro Encinas. En aquellos días mi jefe era Robert Evenchuk, y con una diferencia de 26 años en aquellos días teníamos una vigilancia, comprábamos imágenes regularmente, detectábamos cambios y desalojábamos áreas de invasión. Hace 26 años lo hacíamos. Así que medios hay y ha habido desde entonces. No se ha hecho, es otra historia. Pero esa experiencia sí se puede aplicar en catastro. Y de hecho hay catastros que probablemente ya lo usen. Yo no sé si en México, pero sí lo hay. Sí lo hay. De hecho hay servicios en línea donde suben las imágenes y te dicen, estos cambios ha habido. De regreso son los cambios. Ya ni siquiera tienes que... Dice que es un flujo de trabajo, hay un servicio en la nube, sube la imagen, baja. Ya existe. Pues, eso ya está resuelto. En aquellos días sí era, tenías que usar software, entenderlo, críptico el asunto. Ya no, afortunadamente ya, eso mejoró. Segundo, desafortunadamente no fue la mejor de las experiencias, tampoco tenía mucho tiempo, era un proyecto muy restringido al tiempo. Ahí el problema no fue que la tecnología, es decir, la inteligencia artificial no sirviera, es que simplemente no hubo tiempo para entrar a hacer los entrenamientos, porque era muy específico lo que se necesitaba. Había que diseñar sets de entrenamiento, procesos de control, ¿no? Y no teníamos tiempo. Y se hicieron varios ejercicios, varios. Sí se demostró la viabilidad. O sea, si es viable, no fue muy útil, es diferente. Quiero hacer la cosa. Pero yo sí creo que puede ser importante. Sus en el registro público, lo que quiero al final del día. Decir. Bueno, con esto ya termino. Les dejo la referencia de los libros. Les voy a recomendar otros. Este, y cualquier cosa, bueno, por favor, ahí en los comentarios, háganme llegar. Aquellos que me conocen tienen mis datos, bueno, escriban, manden un correo si les interesa armar un grupo de trabajo o algo relacionado con esto. Los dejo, muchas gracias. Mi próximo programa va a ser como en un mes más o menos. Tengo que reunir algo de material. Lleva tiempo. No necesariamente está uno leyendo todo el tiempo, está uno pensando todo el tiempo que va a decir. Eh, Eso sí, es agotador a veces. Muchas gracias, ¿eh?